Hola. Bueno, buenos días. Que el Señor le bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Gracias al grupo de alabanza que cada domingo se están sumando. Que el Señor les bendiga. Y muy lindo lo que pudieron compartir, ¿no es cierto? Y pudimos cantar en esta mañana. Y bueno, saludamos también a los del grupo del Zoom, ¿no es cierto? Y también alguna otra persona que después pueda estar escuchando este mensaje, esta reunión a través de un medio digital. Así que bueno, que el Señor les bendiga grandemente, ¿no es cierto? Como recién cantamos, la fidelidad del Señor fue para con nosotros y entendimos su obrar en nuestra vida, ¿no es cierto? Y pudimos palpar al Hijo de Dios en nuestro ser. Y ese día fue diferente. Y ese momento, y desde entonces, tiene un sentido en nuestra vida y podemos encontrar la paz que tanto bien nos hace a nuestra alma. Pero toda su vida fue extraordinaria, la vida de Jesús. Y cerca de él vivieron varias personas convivieron con él muy de cerca y estuvieron atentos a lo que él hacía y convivieron con él. Y muchas vidas fueron transformadas. Pero algunos le rechazaron, algunos tomaron otro camino muy diferente, algunos se alejaron de Jesús, ¿no es cierto? Y esa es la historia que quisiera que me acompañen en el día de hoy. Contemplar la vida de un hombre que estuvo muy cerca de Jesús, que fue Judas. Y quisiera que me acompañen en Hechos capítulo 1, versículo 16. Este pasaje es muy interesante, todo el libro, el capítulo 1, ¿no es cierto? Porque ya el Señor se había ido. Hay 120 discípulos que dicen, vamos a seguir con esto que nos dejó Jesús. Y se reúnen, tienen una oración, se llama el primer concilio, ¿no es cierto? Uno de los primeros. Y están en ese lugar orando. Y se levanta Pedro. Y Pedro describe la vida de Judas. Y le da un título a Judas. Claro, Pedro también estuvo con Jesús el mismo tiempo que estuvo Judas. El mismo tiempo estuvo Pedro, pero tuvieron reacciones diferentes. Y dice Hechos capítulo 1, versículo 15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. A ver, ¿y qué decía acerca de Judas? Que fue guía de los que prendieron a Jesús. Miren, ese es el título que le da Pedro a Judas. Judas fue guía de los que prendieron a Jesús. Si hay una definición de su vida es que fue una guía, pero contrario a Jesús, porque fue en contra de Jesús. Ese era su epígrafe, ¿no es cierto? Nosotros cuando abrimos la Biblia encontramos Moisés, el amigo de Dios, Abraham, el padre de la fe, Josué, el gran conquistador, pero cuando hablamos de Judas, fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Cuál va a ser el resumen y el título de tu vida? Porque el de Judas fue el peor, guía de los que fueron en contra de Jesús. Y dice el versículo número que sigue, el 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Saben qué? El título de Judas era el apóstol Judas. Porque dice ahí, era contado con nosotros. Ese era el oficio. El título de Judas era el apóstol Judas. Qué interesante, ¿verdad? La palabra apóstol es enviado, ¿verdad?
Y a Judas nunca le interesó ese oficio. Es que Judas llegó a disimular tan bien la vida cristiana, tan bien la vida de un cristiano. Llegó a disimular tan bien la vida de un apóstol que nadie en 3 años se dio cuenta lo que había en su interior. 3 años estuvo Judas viviendo como un supuesto apóstol, pero en su interior estaba muy lejos del mandato del Señor, que era que vayan y prediquen el Evangelio. Y Pedro, que se levanta ahí, ni siquiera él se dio cuenta. Ahora yo me imagino, ¿no es cierto?, 3 años con Jesús. Imagínate, un día con Jesús, imagínate un día, ¿no es cierto? Dice en Marcos que Jesús se levantaba muy de madrugada, ¿a qué? A orar. O sea, vos te levantabas, imagínate que vamos a un pueblo, ¿no es cierto? Vamos acá cerquita a Sarmiento, ¿no es cierto? Vamos a acompañar a Jesús, imagínate, ya un privilegio estar con Jesús, y nos acostamos, mañana nos levantamos, vamos a ver lo que hace Jesús, porque lo vamos siguiendo a Él y vamos a aprender de Él. Nos levantamos, vamos a tomar unos mates, ¿y dónde está Jesús? No, Jesús no está. ¿Y qué? ¿Ya se fue? Jesús muy de mañana se levantaba y se iba a orar. Ya le ganaba a ellos en la movida de ir al pueblo. Lo veían a Jesús y veían a Jesús un todopoderoso, sanando a los enfermos. ¡Qué extraordinario! ¿Cuánto pagaríamos uno mismo estar en ese lugar, alimentar a 12.000 personas y después alimentar a 15.000 personas? ¡Qué extraordinario! ¿Se acuerdan el tiempo de que estaban en la barca y se levanta una gran tempestad y ellos ven y dicen hay un fantasma y viene Jesús en medio del mar de Galilea y calma el viento y enmudece el mar? Hay un libro que se llama Los hábitos de Jesús, ¿se acuerdan? Ese hermano que se llama Jay Dennis, él pone los 31 hábitos de Jesús. 31 hábitos que tenía Jesús todos los días. Orar, adorar, escuchar, honrar al gobierno, aprecio por la familia, construir relaciones, confrontar a los religiosos, usar las escrituras, ayunar y tantas cosas más. Y Judas pudo contemplar a Jesús 3 años al Hijo de Dios. Pero disimuló tan bien su vida que nadie se dio cuenta. Este es el fin, ¿no es cierto?, de la vida de Judas. Este pasaje nos habla de lo que él vivió. Pero antes yo quisiera que vayamos un poquito en el tiempo y vamos a Juan capítulo 13, versículo 1. Juan 13:1 es un pasaje, todo este capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 es el aposento alto, el último día de Jesús en la tierra. Y esos capítulos son muy importantes, ¿no es cierto? De la vida de Jesús se habla de su ministerio, los 3 años, y los más que se resalta es la última noche. Y lo que él dijo en esa última noche está y comienza en este capítulo 13. Y dice Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando empezamos a leer este capítulo, el autor es Juan. Y Juan escribe el libro de Juan ya teniendo casi 90 años. Era un ancianito escribiendo lo que había pasado, escuchen, 60 años atrás aproximadamente. Y ese anciano, Juan, escribe lo que vivió en esa última noche de Jesús. Yo no me puedo acordar lo que hice hace 2 días, ¿no es cierto? Hace 3 días, pero Juan escribe casi 60 años después lo que pasó en la última noche. Y lo que pasó en la última noche con Jesús
Él lo resalta con esto: como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Si hay algo que resalta Juan es que Jesús amaba. Jesús era un hombre que amaba a los suyos. Jesús amaba a Pedro, a Mateo, a Andrés, a Zebedeo, a Judas, lo amaba. Y dice, hasta el último minuto nosotros sentimos ese amor para cada uno de nosotros. Pero dice el versículo número 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y cuando cenaban, miren, ahí en medio de esa cena, en medio de esa reunión, la última noche, la obra satánica también estaba presente. La obra del enemigo de nuestras almas estaba presente. Y si hay algo que nunca vamos a olvidar es que siempre está la obra del enemigo presente. Y dice ahí que puso en el corazón de Judá. El diablo puso en el corazón. ¿Saben qué es el corazón? Es el asiento de las emociones, ¿no es cierto? Es el asiento del intelecto, de la voluntad y de los sentimientos. En el Nuevo Testamento lo encontramos como la mente, sinónimo de la mente. Ahí en el centro estaba trabajando el diablo con Judas. Mientras Jesús los amaba, el diablo estaba trabajando, el acusador, en el corazón de Judas, ¿no es cierto? Estaba preparando su corazón para el mal. Y quiero decirte que cuando uno no sigue a Jesús, lo único que puede tender es ir hacia el mal. Cuando no obedecemos a Jesús, su palabra, sus principios, sus enseñanzas, está la obra del diablo trabajando en contra de Dios. Mientras Jesús trabajaba para el bien, el diablo usando la vida de Judas para el mal. Dice 1 Pedro 5:8, ¿se acuerdan? Vuestro adversario, el diablo, anda alrededor de ustedes, buscando a quién devorar. Así está. No es que está a mi alrededor, está acá, alrededor de mi mente, buscando una oportunidad para hacerme caer, buscando una oportunidad para trabajar en mi vida, buscando una oportunidad para que yo caiga. Está alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Y empieza así, ¿no es cierto?, con un pensamiento. Así empezó en Judas. Por eso es muy importante que nosotros podamos leer la palabra de Dios. Que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios, que puedas hacer tu devocional todos los días. Porque cuando uno entiende y empieza a aprender lo que Dios quiere, uno empieza a analizar lo que piensa, si está bien o está mal. Y cuando nosotros chequeamos, está bien esto que estoy pensando, este pensamiento de pecado, lo empezamos a dejar o decirle, Señor, ayúdame. Pero cuando uno no lee la palabra y no tiene un parámetro, se deja llevar. Y me empieza a gustar la mentira. Y me empieza a gustar robar. Y me empieza a gustar decir a medias verdades. Y me empieza a gustar la inmoralidad. Y pensamos que quizás esa mujer es mejor que mi esposa o que mi esposo, y empezamos a arruinar nuestro matrimonio, porque el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y si tú no chequeas eso en tu mente, el diablo sigue trabajando. Y en medio de esa cena, el diablo estaba trabajando con Judas. Entiéndelo. Podemos estar en una reunión, en una conferencia, en un recital, tantas cosas, pero el diablo está trabajando en la mente de las personas, de los jóvenes, de los matrimonios. Hay una actividad espiritual, no nos olvidemos. Y mientras estaban en esa reunión,
con el Hijo de Dios, imagínate. ¿Qué pudo haber recibido mal Judas de Jesús? Nada. Si no había pecado en Jesús, cada vez que te hablaba Jesús, te enternecía porque era el Hijo de Dios, hablando con amor. ¿Qué podías decirle en contra a Jesús si 3 años te guió al bien para que tu vida no fracase? ¿Qué podía hablarle mal Jesús? Nada. ¿Qué podemos hacer en contra de él? Nada. Es el Hijo de Dios. Sabía hablar, sabía comportarse, sabía hablar a la familia, sabía hablar a los religiosos, a los ricos, a los gobernantes, a sus discípulos. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y amar y enseñar sobre el reino. Dice Marcos capítulo 1, el reino de Dios se ha acercado. Hablaba de él. El reino de Dios se ha acercado y ahora está para que nosotros le escuchemos y le sigamos. Y mientras estaban en esa cena, Juan 13, 21, más adelante leamos, luego que le lava los pies a los discípulos, dice el 21, habiendo dicho Jesús esto, fíjense, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué lo dijo esto. Porque algunos pensaron pues que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Y el versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. En este versículo, después que le lava los pies a los discípulos, Jesús, lo relata Juan, 60 años después, dice, se conmovió. Vi a Jesús, a un Jesús conmovido. Estaba inquietado, la palabra es, estaba turbado Jesús. O sea, lo que iba a declarar lo sentía mal, le hizo mal. No estaba bien, lo vi mal a Jesús. ¿Y qué es lo que dijo? De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y así es la Biblia, ¿no es cierto? Nos enseña el corazón de Judas, pero también nos enseña el corazón de Jesús. Y claro que estaba conmovido quizás por la cruz, puede ser, obvio. Pocas horas después, 6 horas después, iba a estar en la cruz. Pero en ese momento el texto nos habla de Judas. Ahí el Hijo de Dios se conmueve porque un alma iba a ser el hijo de perdición, Judas. Y Jesús amaba a Judas como todos los demás. No había diferencia para nadie. Jesús amaba a Judas. Y él se conmueve porque sabe que Judas le va a rechazar. Y miren, hay un amor eterno para cada uno de nosotros, para tus hijos, para nuestros vecinos, para nuestros parientes. Y es el amor de Jesús para cada uno de nosotros. Jesús siempre le mostró el afecto, la distinción, el respeto, la honra. Y en la última cena, la última noche que iban a estar juntos, también lo hizo. Y hasta el último minuto Jesús vemos la demostración de amor para con Judas.
Y quiero que entendamos que si hay algo que podemos recordar es el amor de Jesús para cada uno de nosotros. Y quizás no estuvimos en esa cena, pero contemplamos la cruz. Y escuchen, la cruz de Jesús es el amor más grande para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Allí se ve el amor de Dios para cada uno de nosotros. Viles pecadores que merecíamos la condenación, pero que hoy somos perdonados. Y que si leemos la Biblia tenemos un futuro glorioso, genial, ¿no es cierto? A veces nos encerramos en el hoy, en lo que me pasa hoy, en esta semana, pero mirá un poco más allá, contemplamos y nuestra esperanza, como dice Tesalonicenses, se renueva para poder contemplar y un día ver a ese que tanto nos amó. Los discípulos empiezan a mirar, ¿no es cierto? ¿Quién será el que le va a entregar? ¿Quién puede ser? Nadie se imaginó que era Judas. Nadie se imaginó el corazón de Judas. Pero Jesús, que contempla los corazones, lo sabe todo, ¿no es cierto? Entonces Pedro le hace seña a Juan, porque no era una mesa como la última cena que pintó Leonardo da Vinci. En 1500 él pinta esa última cena y están todos sentados en sillas. Pero en los tiempos de Jesús no era así. Él lo pintó así para hacer contemporáneo lo que pasó en la última cena. Pero en los tiempos de Jesús se hacía una U y sobre el piso muy poquito levantado el piso se ponían los platos y ahí comían. Y estaban recostados, ¿no es cierto?, sobre su brazo izquierdo y con la derecha comían. Por eso Juan está en el pecho de Jesús. Lo que está diciendo que está a su derecha. Y Pedro, que estaba en esa U, quizás más lejos, le hace seña que pregunte. Y como él estaba en el pecho, le dice, o sea, inclinándose, Jesús, ¿quién es? Porque Judas, su comportamiento era la de un cristiano extraordinario. El comportamiento de Judas era de un apóstol. Mateo 10 era que habían ido y les había dado autoridad para sanar y quitar demonios. O sea, Judas lo hacía. Y era como todos los demás, ¿quién será? ¿No es cierto? Y cuando uno lee este pasaje, ¿no es cierto? A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Ustedes a veces pensamos, ¿qué será esto? ¿No es cierto? Porque estamos en Occidente y estas son costumbres orientales, ¿no es cierto? Y que tenemos que estudiar en su contexto y en su época, ¿no es cierto? En esa época había un plato que se preparaba con hierbas amargas, pan sin levadura, higos, vinagres, dátiles, pasas y sal. Se mezclaba con agua y se hacía una pasta. Era para acompañar el plato principal. Recordamos que estaba el cordero que se comía, se celebraba la libertad, la Pascua. Y estaban ahí y Jesús toma un poco de pan y lo unta con esa pasta y se lo da a Judas, en teoría a su izquierda, y se lo da a él. Y esa actitud que tiene Jesús era una demostración de honra a una visita muy especial. Esa actitud era una demostración de amor hacia aquella persona. El anfitrión, que era Jesús el principal, el que hacía eso y mojaba el pan y se lo daba, era porque estaba honrando a aquella persona. En esa última noche Jesús tuvo la última demostración de amor para con Judas. No lo tuvo para con Mateo, ni Juan, ni Andrés, ni ninguno de los demás, ni Tomás. Lo tuvo para con Judas. ¿Sabes por qué? Porque hasta el último minuto Jesús estuvo buscando a Judas. Hasta el último minuto Jesús estuvo tratando de que él se arrepintiera, tratando de que él cambie
y que sepa que lo que iba a hacer estaba mal y que no podía tener una vida de plenitud como él predicaba. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Jesús estaba buscando el arrepentimiento de su corazón, de su vida. Y eso es lo que busca Jesús hoy en nuestra vida, siempre. Que cambiemos. Por eso los cristianos hacemos los devocionales, ¿no es cierto? Y leemos la Biblia, ¿para qué? Para cambiar y ser más como Jesús. Como dice Efesios 4, hasta que lleguemos a la plenitud de la vida de Cristo, ser como Él. Y Jesús estaba esperando que Judas se arrepiente. Pero mientras Judas estaba ahí, Judas, ¿qué hace? Recibe ese pan mojado. Qué bueno, somos amigos. Qué bueno nuestra amistad. Qué bueno nuestra honra. Gracias, Jesús. Mientras estaban en un acto físico que era recibir el pan y comer, en el mundo espiritual sucedía otra cosa. ¿Te diste cuenta? Y la Biblia es así, ¿no es cierto? Es un escáner espiritual, nos muestra todas las cosas, ¿no es cierto? Porque dice el versículo 27, y después del bocado, que dice, entró Satanás en su vida. Mientras sucedía algo extraordinario en el mundo físico, que era aceptar esta amistad, esta honra en el mundo espiritual, Satanás estaba manejando su vida. Y a veces hay muchas personas que funcionan así, ¿no es cierto? Por un lado te dicen una cosa, pero en su interior hay otra. Qué bueno que está, qué linda nuestra amistad, y por el adentro, no lo aguanto más, ¿no es cierto? Qué lindo Pucharelli, cómo trabaja, y por dentro algún día lo voy a echar, ese es mi jefe. Muchas personas trabajan así. Viven de una forma, pero en su interior hay otra. Y la Biblia revela lo que hay en el corazón de Judas. La misma persona de Lucifer, Satanás. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Siempre Él recibió amor de Jesús. El capítulo Lucas 15, ¿se acuerdan? La moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. 3 parábolas. Y en esas 3 palabras Jesús enseñando que Dios busca al pecador. Por eso Jesús le da ese bocado de pan, porque lo estaba buscando y hacía lo que el Padre estaba haciendo, buscando al pecador. Y si hay algún mensaje que tenemos que recordar, querido hermano, iglesia, Jesús buscando a mi familia, qué genial, ¿eh? Jesús buscando a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros compañeros de trabajo. Jesús buscando, nunca dejemos de anunciar. Es más, ¿qué dijo Él antes de ascender? Id por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos enseñándole a todas las naciones. Y que aprendan que hay un Dios eterno que los busca siempre. Y Jesús en la última cena buscando a Judas. ¿Por qué Judas nunca pudo cambiar? Dice 2 de Pedro 2:22, dice Pedro, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Hacía falta. O sea, ¿cómo hacemos para que el perro no vuelva a comer eso tan feo, ¿no es cierto? Por más que lo eduque al perro, le digas, esto no se hace, el perro vuelve a comer lo que largó. Porque encima le cayó mal, por eso lo vomita. Pero no lo puede dejar de hacer. Y si tenés un chanchito ahí, ¿no es cierto? Un puerco y lo afeitás, le pones Axe, pasión, ¿no es cierto? Y le ponemos vos un buen perfume, te descuidás y se mete al barro otra vez. ¿Por qué? Porque el perro tiene que cambiar su naturaleza.
tiene que dejar de ser perro. Y el puerco tiene que dejarse de ser puerco, convertirse en jirafa o león o en otro animal. ¿Y saben por qué las personas no pueden dejar o por qué rechazan a Jesús? Porque nunca recibieron, nunca cambiaron su naturaleza en su interior. Y pasa mucho tiempo hasta que, dice Jesús, por su fruto los conoceréis, ¿verdad? Aún nuestros hijos, aún nuestros parientes muy cercanos, tiene que pasar mucho tiempo para saber si realmente cambió su naturaleza. Es necesario, le dice Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo. Es necesario que haya un cambio real en el corazón de la persona. Una actitud diferente, un arrepentimiento real para con Jesús y la obra de Dios en nuestra vida. Y hasta que eso no suceda, Él va a seguir siendo lo mismo. Y Judas nunca recibió a Cristo como el Mesías. Nunca lo aceptó. En su exterior hacía lo de un apóstol. En su exterior hacía lo de un discípulo. En su exterior hablaba bien, enseñaba, alimentaba a los pobres, acompañaba a Jesús 3 años, pero en su interior siempre lo rechazó. Hay una actividad que es nuestro interior, y es el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y después dice ahí, en otro pasaje, ¿no es cierto?, que Él había acordado 30 piezas de plata el precio de Jesús. En Éxodo 31 es el valor de un esclavo. Algunos dicen que puede ser más, pero a Él no le importó el Mesías. Él convino 30 piezas de plata. O sea, hubo un acuerdo, o sea, a ver, no, 25, no, sumamos un poquito más, 30, 40. Él quizás pidió más, acordaron, 30 está bien. Sin embargo, estaba cumpliendo una profecía. Y Él acuerda con los sacerdotes, y cuando come este bocado de pan se va para entregarle en secreto, o sea que nadie se entere, porque si no se le venía el pueblo en contra quizás. Y lo hace en secreto y acordó ese valor, ¿no es cierto? Y Él se va, ¿por qué? Porque tenía un amor al dinero. Esa era su debilidad. Él ansiaba tener otra vida económica. Y por el amor al dinero Él se fue. Dice en Juan capítulo 12, un capítulo anterior, fíjense en que María rompe ahí el perfume de nardo, ¿no es cierto?, puro, de mucho valor. Y fíjense en 12:4, Juan 12:4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, dice el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? O sea, ya tenía el cálculo preciso de ese perfume, Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, fíjate, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Encima era el tesorero del grupo. ¡Wow! O sea, imagínense en que la ciudad, de los pueblos, la familia a veces ofrendaba para Jesús y los discípulos. Cómo comían, qué se vestían, qué tomaban, y se le entregaba dinero. Y había una esposa de un gobernador que también estaba con ellos y mujeres que lo acompañaban. ¿A quién manejamos el dinero? A ver, ¿quién se lo damos? Jesús. Y Jesús dice que sea Judas. Y en este capítulo 12, Juan escribe y le dice, era el que nos robaba. Gracias, hermano. Voy a orar por vos esta semana. Era el que le robaba al grupo. Aún así, él nunca entendió el mensaje de Jesús. Iba en contra de Jesús. Iba en contra de los discípulos, de los apóstoles. Dice Marcos 4:19, ¿se acuerdan? La parábola esa de la semilla, que empieza el sembrador a sembrar. Hay una semilla que cae entre espinos, ¿no es cierto? Y dice que la ahogan a la plantita, a la palabra. Y dice ahí Jesús, los afanes de esta vida.
el engaño de las riquezas y la codicia de estas cosas ahogan la palabra. Cuando hay codicia por el dinero más que Jesús, cuando te importa más lo que ganás más que el reino de Dios, cuando vas en pos de el dinero más que Jesús, la palabra, dice ahí, se ahoga. Nunca un texto te va a llegar al corazón. O se va a morir ahí y no va a haber un cambio. ¿Qué está mal tener dinero? No, claro que no. Pero el amor, el afán, vivir de eso y nada más sin importarme que tengo una vida espiritual y que tengo que rendir cuenta delante del Señor. Mientras sea eso mi prioridad, la palabra de Dios se ahoga. No surge efecto nunca porque te importa más el dinero. Y Judas le importaba el dinero más que la palabra de Jesús. Y yo quisiera que el grupo de alabanza pasen otra vez. Y vamos a leer Juan 13:30 y vamos a cerrar aquí. Dice Juan 13:30, Judas, cuando él pues hubo tomado el bocado, salió y ya era de noche. A modo de reflexión, yo pensaba en este texto y decía, si fuese dibujante, o le pediría a un dibujante de este texto, el 30, el último, me imagino la escena. De la vida de Judas, que es la vida de muchas personas. Y le pediría a este dibujante que dibuje un cuadro. Me lo imagino así, puede ser, a veces deliro y seguido, pero ustedes traten de seguirme. Quisiera que pintes en un costado el aposento alto. El aposento alto era una casa y que tenía un primer piso, por eso se llama así, aposento alto. Y dibujes dos ventanas, una o dos ventanas, con mucha luz. Y allí que dibujes la silueta de unas personas. Es Jesús con los 11. Pero también dibujes el barrio de Jerusalén y mucha oscuridad. Y en esa oscuridad dibujes a Judas y de espalda porque se va del aposento alto. Y de un lado ver luz y del otro lado ver tinieblas. En este lado Jesús y los discípulos y en este Judas. Eso es lo que pasa en la vida de las personas. Y eso es lo que puede estar pasando en tu vida. O estamos con Jesús en la luz o estamos en las tinieblas sin Jesús. Así es, nada más. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. No hay punto medio. ¿Cuál es la realidad de tu vida? Quiero que lo pienses. Y cada uno saque su conclusión. Porque a veces podemos venir a una iglesia y creo que soy hijo de Dios y puedo creer tantas cosas. Pero si no tengo un encuentro personal con Jesucristo, es mentira que estoy en la luz. Es mentira que sigo a Jesús. Es mentira que un día puedo verle. Porque necesitamos estar con Jesús. Y esa actitud que tomó Judas no es para que tú lo hagas. Es para que no hagas eso. Porque esa fue su última noche en esta tierra. Pero empezó una noche por toda la eternidad. ¿Se entiende? Toda la eternidad hoy estará Judas pensando, ¿por qué me dejé llevar por Satanás? Sabiendo que ese último bocado era el amor de Jesús para conmigo. Y oramos por las personas que están hoy sentadas aquí, si alguno nos escucha, que puedas entender que Jesucristo te ama, que nos ama y que quiere que nosotros cambiemos nuestra actitud, nos arrepintamos de corazón.
y entreguemos nuestra vida a Él. Señor, oramos en este momento con tu iglesia, Señor, y oramos para que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones. Y Señor, este ejemplo de Judas es para nosotros. Señor, que a veces somos tan religiosos, pero Señor, tú nos buscas, así como lo buscaste a Judas, Señor, en esa última cena. Señor, que hoy no sea el último día de nuestra vida, sino todo lo contrario. El día que podamos encontrar a Jesús es el comienzo de una vida eterna. Señor, transmitimos este mensaje por alguna persona que tú obres en esta mañana, Señor. Alguno que lo pueda estar escuchando, pueda recibir a Cristo en su vida, en su corazón, y empezar a caminar en la luz y que no se aleje nunca de ese aposento alto donde está tu presencia. Señor, gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia. Señor, que tu amor nos rodee una vez más y tu misericordia para esta semana. Señor, te agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.